Miércoles 29 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de todo lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta de nuevo la presentación del Niño Dios en el templo. Un Evangelio que meditamos hace poco, pero eso es lo lindo del Evangelio. Lo bello es que no importa cuántas veces leas un mismo pasaje bíblico, siempre vas a encontrar algo nuevo que te va a decir. Siempre vas a encontrar de este pozo infinito de sabiduría algo para tu realidad actual. Vamos a meditar 3 puntos de este Evangelio. Primero, ¿a qué te has consagrado? Segundo, ¿qué te mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? Vamos con el primer punto. ¿A qué te has consagrado? Dice el Evangelio que San José y la Virgen Santísima llevaron a Jesús al templo para presentarlo cumpliendo lo que decía la ley del Señor, que todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y esto es importante porque aunque Jesús es Dios mismo, noten que se somete a la ley para darnos ejemplo. La pregunta que nos hacemos nosotros hoy entonces es: ¿a qué estamos consagrados? ¿A qué estás consagrado tú? ¿A qué estoy consagrado yo? Digamos que una persona podría consagrar su vida al mal, o podría consagrar su vida a la mediocridad, o podría consagrar su vida al bien, a Dios. Si una persona consagra su vida al mal, entonces la consagra al pecado, la consagra a lastimarse y a lastimar a los demás, la consagra a idolatrar el placer, a idolatrar el poder, a idolatrar el tener, la consagra a lastimar a las personas. Y tenemos personas en esta sociedad que son así, ¿no? Que han consagrado su vida a hacer daño a los otros, pero tal vez no sea nuestra situación. Tal vez hemos recibido una buena formación, una formación cristiana, y deliberadamente rehuimos de consagrar nuestra vida al mal. Pero de pronto nuestra situación es que hemos consagrado nuestra vida a la mediocridad, a ser macetas de corredor. Hemos consagrado nuestra vida simplemente a trabajar de manera mediocre, estudiar de manera mediocre, a vivir de manera mediocre, a servir de manera mediocre. Es decir, pasamos nuestra vida un poco sin que se desgaste, ¿no? Es decir, cuando nos presentemos ante el juicio del Señor, vamos a hacer unas velas que no se prendieron. No unas velas consumidas por amor, no unas velas consumidas y desgastadas por servir, sino unas velas que no se prendieron, unas vidas que ni siquiera se estrenaron. Pero estamos llamados nosotros a consagrar nuestra vida a Dios, a conocer, amar y servir a Dios. En esto consiste la consagración de la vida del cristiano. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 10 dice que un cristiano es un consagrado a Dios. Y lo dice de esta manera:
Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra de hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Qué bello texto del Magisterio. Significa que nosotros hemos consagrado nuestra vida a Dios y estamos llamados para hacer luz para las demás personas. Estamos llamados a ofrecer nuestros sacrificios y nuestra vida y la rectitud de nuestras obras para que la obra del Evangelio se extienda, para que se anuncie el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la vida de un cristiano, consagrarse a Dios. Y eso no significa que nos vamos a parar a predicar en cada lugar donde estamos. Bueno, algunos tendrán esa vocación, pero en general los católicos y especialmente los laicos católicos estamos llamados a consagrar el mundo a Dios. Es decir, a en cada lugar donde estemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser de tal manera presencia de Cristo que las personas queden motivadas a conocer a ese Jesús al que nosotros amamos y que nos hace actuar de esa manera. Los que hemos consagrado nuestra vida a Jesús por María a través del método de San Luis de Montfort, entonces lo que hacemos es renovar los compromisos bautismales, renovar esa primera consagración que fue el bautismo. Y eso es lo que dice San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater en el numeral 48. A propósito, me es grato recordar entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Esto es la consagración a Jesús por María, vivir nuestro bautismo con autenticidad. Segundo, ¿qué te mueve? En 3 ocasiones nos habla el Evangelio de la relación que tenía Simeón con el Espíritu Santo. En primer lugar, dice que él era un hombre justo y piadoso y que estaba en él el Espíritu Santo. Después nos dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y después dice que movido por el Espíritu Santo vino al templo. Era un hombre movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué espíritu nos mueve a nosotros? Podemos ser movidos por el Espíritu Santo. Y a ese propósito dice San Pablo que quienes son movidos por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero también podemos ser movidos por nuestro propio espíritu. Y en ese sentido, asumir una absoluta autonomía en mis decisiones. Entonces, soy yo el que decide lo que está bien y lo que está mal. Tomo mis decisiones sin consultar a Dios. Todo lo hago de acuerdo a aquello que yo creo que es correcto, pero desligado de Dios. No estoy unido a la voluntad de Dios, sino a mi propia voluntad. No confío en la voluntad de Dios, sino en mi propio querer. No confío en la fuerza del Espíritu de Dios, sino en la fuerza de mi capacidad intelectual, de mi formación, de mi destreza. Y termino haciendo de mi propio criterio el juicio definitivo por el que me rijo. Pero también podría ser movido por el espíritu del mal, el espíritu concupiscente, el espíritu carnal, el espíritu que está buscando, como decíamos ahora, el placer por encima de cualquier cosa. Entonces no me importa destruir a nadie. Lo importante es conseguir aquello que yo quiero. No me importa que en este negocio haya personas que se afecten. Lo importante es que yo consiga el dinero. No me importa que en mi casa todos me tengan pavor. Lo importante es que se imponga lo que a mí me parece. ¿Qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu me mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? El Evangelio de hoy nos trae este bellísimo canto de Simeón que la liturgia ha llamado el Nunc Dimittis y que se reza en las completas de la liturgia de las horas. Es un cántico hermoso porque expresa muy bien el sentimiento del hombre justo. Descanso en el Señor. Un hombre anciano, un hombre que había servido a Dios durante toda su vida, un hombre que se había esforzado por ser fiel. Ahora el Señor le muestra ante sus ojos el fruto de su fidelidad. Ahora, después de tantos esfuerzos, después de un peregrinaje difícil, después de un camino duro, porque en ocasiones seguir al Señor implica renuncias, implica luchas fuertes, implica una vida ascética profunda, finalmente
en Jesús encuentran sus ojos descanso. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿quién es nuestro descanso? ¿En dónde está nuestro descanso? ¿Es nuestro descanso ver a nuestro Salvador? ¿O nuestro descanso es simplemente comprar cosas? ¿O nuestro descanso es simplemente ver una serie de televisión? ¿O nuestro descanso es ir a un centro comercial? ¿O nuestro descanso es simplemente dormir? Claro que todos estos momentos de esparcimiento son buenos y necesarios, pero tenemos que ser honestos. Ahí no está nuestro descanso, porque conozco muchísimas personas que hacen esto frecuentemente y tienen un alma cansada, un alma agotada. Esto podrá descansarte físicamente, esto podrá descansarte del agite cotidiano, el cambiar de actividad, pero lo único que descansará tu alma, es decir, un descanso más profundo, un descanso interior, un descanso espiritual, lo único que te lo podrá dar será ver a tu Salvador, será ese proceso de conversión que no podemos posponer más, será ese encuentro con el Señor que nos transforme al punto de sentirnos amados como jamás nos hemos experimentado, de sentirnos abrazados como nadie más nos ha abrazado, de sentirnos sanados como nadie nos puede sanar. Jesús es nuestro descanso. Oremos. Amado Señor, nos consagramos del todo a ti. A punto de terminar este año, queremos renovar desde lo profundo de nuestra alma nuestros compromisos bautismales, a través de los cuales nos hemos entregado por completo a ti y a tu servicio. No queremos estar consagrados a las cosas del mundo, mucho menos a las cosas de la mediocridad. Queremos servirte fielmente, pero necesitamos de tu auxilio, de tu gracia. Necesitamos que nos mueva la fuerza de tu Espíritu Santo. Como Simeón era movido por el Espíritu Santo, así también te suplicamos que nos envíes la fuerza, el poder que viene de lo alto para actuar conforme a tu voluntad. Finalmente, Señor, a punto de finalizar el año, sentimos el cansancio en nuestros hombros, sentimos el cansancio en nuestra alma y queremos descansar solamente en ti. Queremos verte, Señor, queremos contemplarte y descansar solo en tu presencia. Señor, no permitas que me disperse más, no permitas que el mundo me arrebate los espacios contigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿a qué te has consagrado? Segundo, ¿qué te mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? Compromiso. Yo les invito para que vayamos al Santísimo y hagamos un momento de oración para descansar en Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.